empezar con la semana número 15, procesos estocásticos y cadenas de Markov o procesos markovianos, como se llama. ¿Me permiten grabar? Ya estoy grabando. Y como siempre tendrán ustedes el vínculo cuando me llegue a mi correo, yo lo paso, lo subo al canal de la facultad y posteriormente lo coloco en material de aprendizaje de la semana correspondiente. Tengo dos avisos previamente. El primero es solicitarles para quienes aún no han respondido la evaluación docente, deben responderla y en la semana 15, al final de la semana 15, deben colocar una captura de pantalla impresa en la tarea para que sea la evidencia de que ya resolvieron la evaluación docente. Por otro lado, subir la información, la revista, el vínculo, donde están todos los lineamientos, requisitos técnicos, requisitos de video, recomendaciones y la rúbrica para el video de análisis crítico. ¿Ya lo vieron? Sí, ingeniera, gracias. Muy bien. Entonces ya podemos iniciar con la semana 15 con procesos markovianos. Muy bien. Aquí está. Un poquito de historia. Miren el señorón este señor es Markov, así se pronuncia. Él es ruso, bueno, era ruso, un doctor en matemática, imagínense, en 1800 y doctorado en matemática, wow. Entonces, él lo que hizo fue aportar las famosas cadenas que por su nombre, por su apellido, se le conocen como cadenas de Markov. Y lo interesante de esto es que él propone en los diferentes estados bajo ciertas condiciones que el estado siguiente dependa única y exclusivamente del estado anterior. Todo lo demás queda en la historia y no se considera importante, digamos, no es trascendente para el siguiente estado. Aquí tenemos también a Norbert Wiener. Él se parece mucho a uno que me dio análisis probabilístico en la universidad, idéntico. Él también trabajó los procesos markovianos y acordémonos que la idea del proceso markoviano es como decir, bueno, de acuerdo al estado anterior yo puedo deducir o pronosticar qué es lo que va a pasar en el siguiente estado. O sea, ¿qué pasó ayer? Yo puedo decir qué va a pasar mañana de acuerdo a lo que pasó en el último estado. O sea, ellos dos trabajaron muchísimo en los procesos markovianos y la teoría de probabilidades, esta es una de sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque se trabaja con probabilidades. O sea, de acuerdo a lo que sucedió ayer o en el último estado, probablemente el siguiente estado suceda esto. Entonces, tenemos entonces ahí a Markov y a Wiener. Un proceso markoviano es un proceso, es un método para encontrar la probabilidad. Fíjense bien, en un estado particular. Entonces, aquí lo interesante de esto es que se predice el estado siguiente a través del tiempo, pero contemplemos que en las cadenas de Markov solamente se contempla el último estado, ¿de acuerdo? Un proceso estocástico. Con los procesos estocásticos, lo interesante de esto es que vamos a hacer pronósticos y los pronósticos están basados en probabilidades. Entonces, tenemos que tener bien definido el último estado o el estado presente, como quieran llamarle, para poder pronosticar el siguiente estado. Y todo, nuevamente, como les dije, con probabilidades. Los tipos de modelos de Markov. Tenemos el proceso de Markov, que es semi-markoviano. Dice que aquí las probabilidades de transición entre estados pueden variar a medida que transcurren más ciclos, definitivamente. Las cadenas de Markov, que es lo que vamos a trabajar,
las probabilidades de transición entre los estados se asumen constantes. Y con esa condición, nosotros vamos a trabajar y a resolver todos los ejercicios, ¿de acuerdo? Y la propiedad de Markov, que era lo que les había mencionado, que lo que suceda mañana depende únicamente de lo que pase hoy. O lo que pasa hoy depende únicamente de lo de ayer. La semana pasada y el mes pasado eso no nos va a afectar de ninguna manera en nuestro siguiente estado. Es decir, en el estado N, que va a ser cualquier estado dentro de la ocurrencia de las probabilidades, nos va a servir para pronosticar el estado N más 1. Y allí estamos. Una cadena de Markov es una herramienta para analizar el comportamiento de determinados tipos de procesos estocásticos. Y acá lo interesante de esto es un número finito de estados. O sea, esa es una condición interesante. Luego dice, es una cadena de Markov es una sucesión de estados similares. Nosotros vamos a hablar de observaciones. Por ejemplo, si hoy es un día nublado, ¿qué probabilidad hay de que mañana sea un día nublado también? Si hoy llovió, ¿qué tan probable es que mañana llueva? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de esto en las cadenas de Markov y, como insisto, solo depende del estado anterior, nada más. Lo que sucedió antes no lo tomamos en cuenta. Y la cadena de Markov nos va a servir, pues como ya les dije, para pronosticar el estado siguiente de acuerdo al último estado de la circunstancia. Ay, lo estoy haciendo al revés, perdonen. Ahí está. Ahí está. Perdón. Una cadena de Markov, dice, es un proceso en el que una variable aleatoria va cambiando con el paso del tiempo. Una variable aleatoria, nosotros le asignamos un número para hacer estudio, para analizar determinado evento. O sea, vamos a trabajar con probabilidades, que en este caso la asignación corresponde a una probabilidad. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, al lanzar una moneda 3 veces, la variable aleatoria es del número de caras, pues es ni una, es 0, una cara, 2 caras o 3 caras. O sea, la variable aleatoria en el lanzamiento de 3 monedas va a ser 0, 1, 2, 3. Ese sería el número que le asignamos a este ejemplo. ¿Dónde le doy? Ahí está. Entonces, aquí tenemos nosotros toda una circunstancia, un experimento, un evento. Todos estos, los estados anteriores al actual, no nos van a servir en lo absoluto para definir el estado siguiente. O sea, esta es una forma en que yo les represento para que ustedes vean que todo esto que está antes no nos sirve para nada. Entonces, si a ustedes les dicen, miren, el año pasado sucedió esto, y entonces mañana, no. Va a suceder mañana únicamente, dependerá de lo que suceda hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definir como x sub n al estado presente y x n más 1 al estado siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de semanalmente, entonces esta semana va a ser x sub n, la próxima semana va a ser x sub n más 1. Si estamos hablando diariamente, hoy será x sub n y mañana será x sub n más 1. Y aquí estamos diciendo que en una cadena de Markov, todos los estados anteriores no los contemplamos. O sea, aquí dice que la probabilidad del estado de mañana en función de cómo está hoy, en el presente. Esto quiere decir, todo lo demás no lo contemplamos. ¿Se recuerdan ustedes cuando en probabilidades hablábamos del espacio muestral? En el espacio muestral contemplábamos todos los posibles resultados del experimento, ¿verdad? Bueno, pues acá en cadenas de Markov vamos a contemplar
el espacio paramétrico como todos los posibles valores que pueda tomarse en el tiempo según lo que estemos estudiando, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de segundos, ¿cuántos segundos? Si estamos hablando de minutos, ¿cuántos minutos? O sea, tenemos que mencionar en el proceso estocástico todos los posibles resultados. Así como dijimos en el espacio muestral, si fuera este el lanzamiento y el número de caras al lanzar 3 monedas, el espacio muestral sería 0,1, 3, ¿de acuerdo? Igual vamos a hacer en el espacio paramétrico. Dice acá que una cadena de Markov es un proceso estocástico donde todos los estados son conocidos, pero únicamente vamos a contemplar el presente. Y para pronosticar el estado X sub n más 1. Todos los demás anteriores no nos interesan. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice acá. Y quiero que vean aquí, que el espacio de estados lo representamos con S, así como el espacio muestral. Y aquí también para cualquier sucesión de estados, la probabilidad va a depender única y exclusivamente del estado presente. Áreas de aplicación, eso es una infinidad de aplicaciones que me gustaría, y voy a encargarles por favor que vean el foro de dudas, que ahí tienen áreas de aplicación de cadenas de Markov para arquitectura. Entonces, en las cadenas de Markov, el estado futuro, X sub n más 1, depende única y exclusivamente del estado X sub n, ¿de acuerdo? O sea, n, para pronosticar el estado, X sub n más 1. ¿Cómo aplicar las cadenas de Markov? Bueno, vamos a definir, como se dijo, una variable aleatoria. En este caso, X sub n es la condición de la máquina en el enésimo periodo. Y aquí es donde empezamos a jugar. 0, vamos a decir que la máquina está funcionando. 1, en espera de reparación. Y 2, la máquina está reparándose. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nuestro espacio paramétrico y nuestro espacio de estados definidos. Las cadenas de Markov se definen por las probabilidades de transición. O sea, X sub n más 1 depende únicamente de X sub n. En este caso, vamos a hablar que el estado futuro depende únicamente del estado presente. Y probabilidad del estado futuro dado el estado presente. Eso es todo. Vamos a dejarlo aquí, porque esta semana corresponde únicamente tener una idea de todos los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, por este momento vamos a detener la grabación y la próxima semana vamos a ver cuál es el procedimiento para resolver.